Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Son las 6 de la tarde en este archipiélago nuestro. Aquí en Bonita Radio a esta hora comienza De Letras, una revista semanal que destaca los aspectos de la aportación, creación, producción y difusión literaria puertorriqueña de diferentes generaciones. Un espacio donde convergen escritores, libreros, editores, actores, actrices, declamadores, ustedes. Y esta que está aquí, Dinora Marzán. Ya comienza De Letras. Saludos. Yo me siento como el papá de Mónica Puig en esta tarde. Estoy bien contento. Estoy bien contento porque tengo aquí un gran amigo. Primero, porque nuestro técnico estrella Sixto cumplió años esta semana. Así que deseándole. Entonces lo veo en Facebook leyendo a Galeano. O sea, son cosas maravillosas para un tío literario como soy yo para él y él para mí, mi superior literario. Así que muchas felicidades, Sixto. Ya tu regalo viene. Y tenemos aquí a otro que es una persona que yo aprecio mucho, un escritor de valía en Puerto Rico, un gestor cultural, porque él es básicamente un gestor cultural. Él ha trabajado con proyectos, ha estado vinculado a diferentes facetas de la cultura puertorriqueña literaria específicamente. Y hablamos de Jaime Marzán. Jaime, ¿cómo estás? Saludos. Pues saludos, Emilio. Y estoy muy bien, gracias a Dios, y en buena compañía. ¡Qué bueno! Jaime es autor de uno de los libros que más me ha gustado a mí por su concepto integral, Equus Rex, un libro sobre la historia de la humanidad a través de los caballos. Ese libro, a mí me parece que hay que rescatarlo, es un gran libro, porque tú puedes estudiar una clase completa de humanidades o de historia a través de ese libro. Estamos trabajando ya, mi editor, Carlos Roberto Gómez, de Isla Negra. O sea, bueno, vamos, si hablamos de Carlos Roberto, tenemos que hacer un minuto y prenderle vela, porque es nuestro gran editor, un gran poeta, ¿sabes? Sí, definitivamente. Su libro es Rata de Fe. Bello. Es un poemario que ha comenzado a ganar muchos adeptos, ¿no? Dentro de los que gustan de la poesía. Yo no me cuento ahí porque a mí la poesía, yo no sé, tengo así como una adversión a ella. No me digas. Sí, pero eso es como el brócoli, tienes que comerlo. No, pero el libro de Carlos Roberto definitivamente que ha causado una bella sensación en lo que es nuestro ambiente literario aquí en Puerto Rico y ya comenzó a internacionalizarse. Sí. Lo va a presentar próximamente en la Feria del Libro de Santo Domingo, junto con el libro mío de cuentos que se llama Cuolema, que vamos a estar allá, un grupo de unos 20 escritores puertorriqueños que vamos a componemos la delegación de Puerto Rico que vamos. Yo voy. Tú vas. Ajá, sí. Pero tú él me está ignorando. Tú lo oyes. Él está hablando como de ellos, como si yo no fuera. O fue que me sacaron del grupo a última hora. No. Ok. Me preocupan. Lo que pasa es que yo tengo la lista de las personas que van en la delegación y no me acordaba que el nombre tuyo estaba. Mira para allá, qué forma de ignorar a uno públicamente. Tú sabes que esto sube a YouTube. O sea que tus palabras van a quedar postergadas por toda la historia de YouTube. Así que después nos vemos. Qué bueno. Mira. Pues el libro de Equus Rex, que era lo que me estabas preguntando, ¿no? Que eso fue con Terranova. Sí, eso se publicó inicialmente. Pero ya tú tienes todos los derechos y eso es tuyo. Exacto, sí, ya eso es mío. Bueno. Entonces ahora estamos reeditando el libro para hacer un relanzamiento. Y estamos detrás de una de las personalidades
más queridas en la literatura puertorriqueña para que nos escriba el prólogo. No te voy a decir el nombre porque no quiero comprometerla, porque todavía estamos en unas conversaciones, pero vamos a reeditar el libro y a hacer un relanzamiento del mismo. Yo quiero decirles a todos mis amigos que yo pienso que así es que se tiene que hacer. Mucha gente, incluso gente que no se conoce, no son conocidos dentro del ambiente literario, les gusta lo siguiente: van a sacar su primer libro y enseguida llaman a cualquier persona, mira, para que me hagas el prólogo. Pero es que el prólogo se gana con trabajo. Sí. O sea, este libro ahora, después de tanto tiempo, pues tú te has ganado una trayectoria. El compañero es autor de 2 novelas históricas, que es una saga, una trilogía, Mercedes y Rita, en ese orden, y estamos próximamente vas a sacar la próxima, ¿no? Bueno, estoy trabajando en mi tercera novela histórica, que no tiene nada que ver con Mercedes ni con Rita, es un tema totalmente distinto. Ah, no es una trilogía, yo visualizaba. Bueno, la idea de la trilogía está ahí, ¿no? Yo no la he descartado. Personaje tengo, porque el hermano de Mercedes, José, él es una historia. Sería bueno que una sea basada en un elemento masculino, porque el compañero, que es como que la versión de Charles Bronson en literatura, pues escribió 2 novelas donde el personaje principal eran mujeres. Sí. Y ahora pues no es mala idea que le metas ahí Bueno, estaba buscando el amor de las mujeres, porque de otra manera, tú sabes, pues no se me hace posible, pero buscando... ¿Cómo que no se te hace posible? No, es que estaba buscando básicamente apelar al gusto femenino. Ganarte un par de indulgencias por ahí. Oh, sí, más de un par. Sí. Interesante. Tú sabes que tu libro de poemas, que tiene una portada increíblemente... Todos tus libros son muy bonitos, fíjate, porque los que te ha hecho Isla Negra tienen una propuesta muy linda, los 3, porque el de cuento tiene una propuesta preciosa, y el de Terranova también. Porque yo pienso, ¿sabes lo que pasa? Yo quiero que ustedes sepan, mi insistencia con que nuestros libros sean bonitos viene de que hay unos escritores suramericanos que han venido a Puerto Rico y han comentado que los libros de Puerto Rico son feos. Entonces yo digo, eso no es verdad. No, y por eso mi insistencia en que el autor cuide esa propuesta visual inicialmente, pues me parece que es importante, ¿no? Definitivamente. Y Isla Negra se ha caracterizado precisamente por eso. Las portadas de Isla Negra son espectaculares. Son bellas, muy lindas, muy sobrias, muy bonitas, pero muy elegantes. Sí. Es que son elegantes. Y muy atadas al tema. Exacto, porque una portada es el primer cuento o el primer poema de un libro. La portada está ahí. Claro. Entonces, incursionaste en la novela histórica, y Rita y Mercedes son novelas históricas. Pero ¿qué es la novela histórica? Para los que no sepan, porque yo quiero que sepan mis estudiantes de 3201, esto es para ustedes, y parte de este programa va a venirles en el examen y todas esas cosas. Digo, no es una amenaza, es casi un recuerdo amistoso. Así que cuéntanos, porque Jaime se ha convertido poco a poco como un especialista en la novela histórica. Y esa ha sido mi meta, definitivamente, dentro de la cuestión literaria puertorriqueña. Pues fíjate, Emilio, la novela histórica como género no tiene mucho de nuevo. De hecho, ya estaba un poco cansada, ¿no?, de dar vueltas por ahí, por el ámbito de la literatura universal, cuando a principios del siglo XIX al escritor inglés Walter Scott se le ocurrió darle nombre y apellido. Con esto logró prolongar la vida de este subgénero hasta nuestros días. Durante toda su existencia, la novela histórica ha sufrido el escarnio de sus retractores, aquellos que siempre pensaron con escepticismo que la historia no era materia capaz de inspirar obras de ficción realmente valiosas. Pero también ha gozado del favor de aquellos quienes piensan todo lo contrario.
aquellos quienes se valen de nombres como Shakespeare, Lope de Vega, Calderón, Racine, Goethe, para demostrar que el tema, que el tomar su acción central de la tradición o de la vida de sus predecesores es tan válido o más que el presentar todo un proyecto de novela hija solo de la imaginación de su autor. Así que por ahí es por donde viene la cuestión esta de la novela histórica. Claro, el tema de la novela histórica es mucho más complicado que esto, ¿no? Se han dado muchas situaciones que podemos comenzar a discutir. Pero antes, permíteme, surge más o menos en una época donde estaba surgiendo, en plena época del siglo XIX, el romanticismo. Claro. O sea, surge dentro, asolapada, claro, lamentablemente asolapada, porque es que el romanticismo era como que un tsunami. Sí, el romanticismo estaba, todo el mundo quería ser romántico, suicidarse y morir por amor. Entonces la novela histórica se convierte, empieza a solaparse bajo la sombra de lo que es el romanticismo. Cuéntame, ¿y en Puerto Rico cómo iba eso? Bueno, en Puerto Rico el romanticismo llegó tarde. Esto es una cosa que todo el mundo está de acuerdo con eso, ¿no? Sin embargo, el romanticismo en Europa, pues duró muchísimo tiempo. Fue la época hasta ahora, es la época cultural o la trayectoria cultural de mayor duración. Así que tenemos muchísimos ejemplos en todas las artes de lo que fue el romanticismo. Así que antes de hablar sobre la novela histórica y su pertinencia en la literatura puertorriqueña contemporánea, me parece necesario, primero, definir los contornos inherentes al género. Segundo, identificar los elementos que delimitan su campo. Y tercero, discernir las relaciones que surgen entre ellos. En su forma más popular, la novela histórica toma prestado de la historia los personajes y acontecimientos que le sirven para la construcción de un entorno narrativo, dentro del cual el autor crea una aventura o una serie de tramas que obedecen a su fantasía. Esto hace que el género varíe constantemente en sus modalidades de lenguaje artístico y de significación, pero presentando siempre personajes y o hechos históricos que hacen que el lector reflexione sobre el pasado y quizás más sobre el presente, proponiendo interrogantes que le pertenecen tanto al hombre de antes como al hombre de hoy. Quizás sea esto, o quizás sea por esto, que muchas de las novelas históricas conocidas y vistas como obras importantes le parezcan a muchos como antipoéticas, cosa que nunca se le debe atribuir a la historia, sino al escritor y a su actitud frente a los personajes y datos que maneja y que controlan su obra. ¿No? ¿Y qué te ibas a pensar? ¿Quiénes son los detractores de esta novela histórica de los famosos? Bueno, la lista es larga. Los detractores de la novela histórica, a pesar de que incluya nombres de la talla de José Ortega y Gasset, Armando Alonso y, sorpréndete, Jorge Luis Borges, Paul Valéry y quizás el de más peso, Roland Barthes, quien señaló que como ilusoria la imparcialidad del discurso histórico y el querer separar de forma tajante historia y ficción. Tampoco me detendré a ver la también larga lista de sus benefactores, que incluyen a Jean Remy, Paul Ricoeur, Hayden White, de quien vamos a hablar un poquito más adelante, y Michael Bakhtin, quien defiende la causa de la novela histórica en su teoría y estética de la novela, aludiendo a la superioridad del género por mezclarse en él historia y ficción. Los creadores de novelas históricas, nos dice Bakhtin, se esfuerzan por encontrar un aspecto histórico en la vida privada o pública de sus personajes y a la vez
por presentar la historia de manera doméstica. Eso no incluye novela histórica en los programas de las 6 de la tarde, amigo. Nada que ver. Nada que ver. Pero vamos a ver sobre esto un poco más adelante. Ustedes están de letras, el programa semanal de literatura. Este es un programa académico, con un académico y con nuestro técnico que también es académico. Ustedes están de letras. Somos Bonita Radio en Puerto Rico y en el mundo. Saludos, mi nombre es Sixto Isaac Ortiz del programa El Pajeo Musical. Usted se preguntará, ¿y qué rayo es eso del pajeo? Sencillo, es básicamente un programa en donde tocamos todo tipo de música, desde jazz, rock, música electrónica, hip hop, hacemos trivia, hacemos juegos, hacemos preguntas, incluso yo a veces me voy en un viaje y toco hasta música retro. Para que vea, el pajeo significa específicamente eso, irnos en un viaje musical. Así que si te parece bien la idea, puedes escuchar el programa todos los martes y jueves de 10 a 12 de la tarde, como también puedes escucharlo los martes de 7 a 9 de la noche. Así que si te gusta, no tienes excusa, puedes escucharnos a través de bonitaradio.net y la aplicación de TuneIn Radio desde tu celular. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. El drama radial vive en este espacio que estimula el pensamiento visual. Les ofrecemos memorables historias recreadas desde el sonido. Yo no la maté. Sí la mataste. Ella huía de ti, de tus celos, de tus miedos. Thus speaking, Fortunato possessed himself of my arm. El taimado Danglars presiente el peligro. Drama oral, miércoles y sábados a las 8 de la noche por Bonita Radio. Y aquí de vuelta con nuestro amigo Jaime Marzán, maestro de la literatura histórica. Y yo le iba a decir de la literatura erótica, pero no, todavía no, de la literatura histórica. Y entonces, cuéntame un poquito, cuando estamos hablando de historia, ¿es una sola propuesta o hay una propuesta doble aquí involucrada? Definitivamente hay una propuesta doble. La novela histórica es históricamente comprobable. Y esa es una de las partes, ¿no? Entonces, pues está la parte de la ficción. La novela se supone que sea una obra de ficción, pero al incluirse el elemento histórico, pues básicamente se convierte en una obra histórica. Y sobre ese particular han habido muchas opiniones y muchas controversias, ¿no? El género goza en la época postmoderna de un enorme potencial porque la historia le sirve de plantilla cuasi fija sobre la que el escritor ensaya sus encuentros con la realidad, siendo esto el cuerpo a cuerpo que justifica su existencia. Por eso, en la novela histórica, la investigación es la clave del todo. Por otra parte, podemos distinguir dos tipos básicos y a la vez distintos de novelas históricas. Para nuestros propósitos mencionaremos un ejemplo de cada una. Primero, el tipo romántico, ya que estábamos hablando de romanticismo, cuyos personajes tienen un escaso relieve histórico, pero cuyas peripecias los sitúan en un entorno o una época o dentro de un acontecimiento de suma importancia histórica que resulta trascendental a la trama. Dos excelentes ejemplos de este tipo de novela histórica es Quo Vadis, de Henryk Sienkiewicz, publicada en 3 segmentos periodísticos en polaco en el 1895, y la otra, famosísima por la película que hizo Hollywood basada en ese texto, Gone with the Wind, de Margaret Mitchell, publicada en el 1936.
El segundo tipo lo podemos identificar como el basado en un personaje de una enorme envergadura histórica. Un buen par de ejemplos, sin mucho que añadir, serían Napoleón, de Max Gallo, y Simón Bolívar, de Gerard Mazur. A pesar de que esta última no es una novela, sino la más importante de las biografías escritas sobre el Libertador, no deja de tener su importancia debido a sus limitadas pero muy acertadas citas y presuntos diálogos. Su desarrollo narrativo nos deja un genuino sabor a novela. Dicho esto, necesitamos insertarnos, aunque sea brevemente, en aquella discusión filosófica que se dio a principios del siglo XIX alrededor de la controversia sobre si la historia era un arte, como lo es la literatura, o una ciencia, como lo es, por ejemplo, la física, ¿no? Los científicos de la época no tardaron mucho tiempo en concluir que la historia no era, en definitiva, una ciencia, y se excluyeron de la discusión tan pronto como les fue posible. Los artistas, por su parte, y específicamente los literatos, se vieron obligados a continuar con aquella lucha definitoria que los enfrentaba al dilema de ¿cuándo es que el historiador se convierte en escritor? Y el escritor, en su papel de investigador historiográfico, se convierte en historiador. Tú sabes, es el punto subjetivo de todo esto. Nos ocurre a nosotros con los noticieros. Nosotros los telediarios que vemos todos los días, algunos de ellos tienen enfoques editoriales. Sí. O sea que los mismos hechos se pueden presentar de diversas formas. Y eso ocurre también con la historia. Por eso la historia hecha por un español sobre la conquista de América no es la misma que la que haría un indígena mexicano. Claro. Es que también hay otros elementos que influyen en ese acercamiento a la historia. Las cuestiones políticas, las cosas de la economía, trazos culturales, todo eso influye, ¿no?, en la mente del historiador. En algún momento se ha dicho que el vencedor es quien escribe la historia. Ah, qué bien. Sí, porque imagínate tú, si Hitler hubiese ganado la Segunda Guerra Mundial, nosotros en Puerto Rico estaríamos hoy hablando alemán. Ah, imagínate. Así que, yo que todavía no he podido con el inglés, ni yo ni Alejandro. Y te pregunto, ¿en Puerto Rico se han dado esos debates también? Sí. ¿Sobre la novela histórica? Sí, claro que sí. El primer debate que se dio, sorpresivamente, se dio en el Ateneo puertorriqueño la misma noche en que el Ateneo estaba siendo inaugurado. No me digas, fue la misma noche. Un chisme desde el principio. La misma noche. En el Ateneo puertorriqueño, eso pasó el 29 de junio de 1876. Hay unas discretas y levantadas palabras entre don Miguel Ferrer y Plantada y el señor Francisco de Paula Acuña, pronunciándose entre ambos sendos elogios de la ciencia y de la literatura, y terminando el último por afirmar que era tanta la excelencia de ambas y tanto el bien que se derivaba del cultivo de ellas, que el viejo proverbio que se declaraba que querer es poder habría de quedar en definitiva sustituido por saber es poder. Así que desde el mismo principio, ¿no?, en uno de los centros más importantes de la cultura puertorriqueña, si no el más importante, aún hoy, por encima de instituciones gubernamentales, el Ateneo puertorriqueño dio el primer paso en esta controversia sobre si el historiador era escritor o si el escritor era historiador, y siempre esa controversia pues se dio aquí con mucho afán, y recuerda que en ese momento
Una de las personas que participó de la creación del Ateneo puertorriqueño fue Alejandro Tapia y Rivera. Y entonces, don Alejandro, pues estuvo allí esa noche y se tiró el show completo, ¿no? Entre estos dos personajes de la literatura y de la cultura puertorriqueña de la época, que se fueron casi a las manos por la discusión. ¿De verdad se fueron casi a las manos? Sí. Qué interesante. Literato. En una noche de inauguración. De inauguración, para que ustedes vean que esas cosas no estamos diciendo. Oye, y no nos ayuda para entender esto después de una óptica ya en el siglo XXI, este estudioso White, ¿qué nos podría decir él sobre su opinión, sobre esta visión del... Pues mira, Hayden White, quien es el autor de Tropics of Discourse, perdóname el inglés. Tú lo hablas mejor que yo, no te preocupes. La diferencia entre la novela y la historia la establece el discurso mismo y el lenguaje y la forma en que este discurso se plantea. La situación se aclara cuando entramos a considerar y a dar como cierto que el papel propio del historiador es dejar constancia escrita de un suceso acontecido en un lugar y tiempo específico. Y del escritor, o sea, del artista, es el de exponer mediante la literatura el cómo ocurre el suceso añadiéndole su arte. Así, ficcionando, el escritor de la novela histórica le quita y o le suma circunstancias al suceso mismo y hasta lo cambia, quitando o añadiendo características físicas, psicológicas, políticas o de cualquier otra índole a los personajes, al entorno y a la atmósfera sobre los cuales actuó o dejó de influir el momento histórico al que se alude. Son estas diferencias en la manera en que se somete el discurso al lector, la llamada mímesis, lo que al fin de cuentas separan al historiador del escritor y a este de aquel. Por tanto, es mi opinión que el historiador es un científico y obviamente el escritor es un artista. Claro, y entonces ahí es que venimos, porque por ejemplo, en tu texto, Mercedes, tú tienes unos datos históricos constatables. Sabemos, por ejemplo, nosotros sabemos que esto no tiene que ver con Mercedes, pero que Cristóbal Colón supuestamente fue donde la reina a pedir más dinero, pero no sabemos qué fue lo que dijo. En el momento en que tú te pones a crear un diálogo sobre eso, tú estás inventando, creando tonos de voz, inflexiones, el rostro que puso, la cara que puso, qué estaba pasando allí. O sea que hay un evento y dentro de ese evento tú puedes focalizar una infinidad de cosas. Claro, y eso es básicamente lo que es la novela histórica, ¿no? Se toma el personaje o se toma el acontecimiento histórico y se adorna. Okay. Y esto lo digo entre comillas, ¿no? Se adorna. Se adereza con ficción. Con ficción. Para entonces lograr lo que llamamos el subgénero de la novela histórica. Qué bien. Este es un programa importante para todos los escritores, que los que simplemente toman el suceso y no hacen investigación. La investigación yo creo que es la clave de todo. Bueno, ya lo dije. Con la creatividad, que fue lo que tú comentaste, sí, precisamente basado en lo que tú dijiste, pero eso unido a la parte creativa, porque recrear el hecho sería simplemente una crónica. Una crónica. Sí, básicamente. Aunque hay crónicas muy interesantes. Sí. El entierro de Cortijo es una crónica creativa muy buena. La crónica puede ser muy creativa, pero se limitaría solamente a la parte de presentación de hechos. Pero mira, vamos a hablar sobre eso próximamente. Vamos a saber un poco sobre lo que es la objetividad, si es que existe la objetividad histórica, y seguir metiéndonos en este comienzo. Esto es como un témpano, o sea, estamos en la punta del témpano, todavía nos quedan muchas cosas por discutir. Usted está en De Letras con el amigo Jaime Bersán, mi nombre es Emilio del Carril y Sixto en los controles. Somos Bonita Radio en Puerto Rico y en el mundo.
Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos imagen. y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Hacemos análisis en serio. Entonces yo creo que en ese sentido los compañeros vieron la puerta abierta de decir, pero espérate, este es el que habla de tanta moralidad. Claro. Y dentro de ese mismo contexto está haciendo todo lo contrario. Yo siempre he dicho que ojalá Tomás Rivera Chats nunca tenga poder, porque puede ser Sí, que que él reúne todas las características de un dictador. de un dictador. Pero a la vez en broma. Tú sabes que Cucuza salió del closet, ¿verdad? Para mí siempre estuvo fuera, pero es que Pero ella porque vivía como en una vitrinita. Pero porque tú dices eso. Cucuza estaba como el que le pega el cuerno en el barrio, que es el último que se entera. Aquí nadie se salva. Hoy el punto eres tú, sábados a las 10 de la mañana por Bonita Radio. Are we recording? I think we're recording this. Hello, this is Dr. Richtofen. Y Emo White. Y JRC con nuestro técnico, Robaneno. ¡Woo! Y puedes escuchar La Pizzería todos los viernes de 6 a 7 con nuestros personajes como... It's me, Mario. My name is Jeff. En What the Fun tenemos secciones de juegos, películas, series, cómics y secciones de vacilón. Todos los viernes de 6 a 7. Esto es solo el comienzo. Nunca fue tan divertido estar en fila. El foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web. Estrenos, noticias, curiosidades y crítica al estilo único de En Fila. Miércoles a las 6 de la tarde. En el tapón, agarra el popcorn y ponte en fila. Usted sabe que usted puede ver este programa próximamente, en las próximas 24 horas se sube a YouTube. Usted puede verlo con calma, lo escucha 15 minutos, si es que no quiere ver a Jaime más de 15 minutos corridos, o a mí. Entonces, si lo puede escuchar, se pone los audífonos, hace un poco de ejercicio. Miren, yo quiero que ustedes sepan que mucho de mi vida cultural, por el poco tiempo que yo tengo que hacerlo con referencia a programas educativos que estoy escuchando en el celular. Pues que yo no me da el tiempo completo en la vida, porque necesitaría un día de 48 horas para hacer mantenerme al día, porque tú sabes, Jaime, que estas cosas, si tú no te mantienes al día, se te olvidan los datos de un día para otro. Definitivamente, claro. Entonces, vamos a entrar ahora entre estas controversias que hemos visto entre la novela histórica y la historia. Ya hemos hablado, hemos hecho una presentación de lo que es el científico y el creativo. Y ahora, ¿cómo tú ves esa diferencia entre la novela histórica y la historia? Bueno, la diferencia entre la novela histórica y la historia no reside, como podrán pensar muchos, en el carácter de los hechos contados ni en la narración, sino en la configuración que se le concede a cada uno de ellos en el discurso. La historia asume que maneja datos irrefutables, ¿no? Y los ordena de forma lógica y consecuente para poder explicarlos sin la necesidad de lo imaginativo. Por su lado, la novela histórica crea un tipo de discurso en el que se emplea una lógica que puede y difiere de los hechos, la lógica del relato. Con esta, el escritor pretende pactar con el lector las condiciones de la lectura, dejando en un segundo plano la importancia la certificación científica de la verdad de los hechos consumados. Ni la objetividad sobre la realidad histórica, elemento indispensable para el historiador en la exposición y en el trato del evento histórico, ni su prioridad en el análisis de ella, le son necesarios al artista para crear arte, para crear literatura. A esos efectos nos dice White, y cito, luego de analizada, cada mímesis puede ser mostrada como una distorsión, por lo que puede servir entonces como una ocasión para todavía otra descripción del mismo fenómeno, que puede reclamar el ser más realista, más fiel a los hechos. Es el caso, por ejemplo, de Seba, el cuento de Luis López Nieves, a pesar de que es un cuento y no una novela. Muchas personas piensan que Seba es una novela, y no, Seba es un cuento, es un cuento.
y es un cuento histórico. Definitivamente hay un choque entre el historiador y el escritor que se dedica a la narrativa histórica. El primero, el historiador, se circunscribe al dato y lo presenta tal cual es. El escritor, por su parte, añade de su imaginación con tal de que ese dato histórico tome un rumbo distinto en la mente y en la interpretación que le pueda dar el lector. Lo contrario también puede ser cierto, y ahí el arte del escritor. Tómese el ejemplo de una de las novelas históricas más vendidas, por lo menos en Latinoamérica, La fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa. En esta obra, la trama no se riñe con la historia y termina ayudando al lector a comprender no solamente la psiquis dictatorial de Leonidas Trujillo, sino también la del estado mental de todo un pueblo en un momento histórico específico. Muchos fueron los escritores que como artistas se manifestaron en contra de los historiadores que velan a la historia o que veían a la historia como un arte y se miraban a sí mismos como artistas. Por ser tantos, solo citaré a dos. Estos son Jean-Paul Sartre, principal teórico del existencialismo francés, quien nos dijo, y cito, el pasado es lo que decidimos recordar de él. No tiene existencia aparte de la que nuestra conciencia le otorga. Por otra parte, nuestro segundo citado, José Ortega y Gasset, creador de la filosofía de la razón vital, nos dijo, el pasado es solo una carga, resumiendo en tan pocas palabras su sentir y su posición en la controversia. La hostilidad que el escritor moderno muestra contra la historia se hace patente cuando se utiliza al historiador para representar los más extremos ejemplos de lo que puede llegar a ser la represión de la sensibilidad en la novela y en el teatro. Y con esto están de acuerdo no solamente Sartre y Ortega y Gasset. Al inventario podemos añadir al francés André Gide, a Henrik Ibsen, a Thomas Mann, Albert Camus, Nietzsche, George Eliot, Virginia Woolf, a Juncker, a Kafka, Yeats, Joyce, y la lista continúa. Y ustedes sabrán que a todos ellos se les pueden prender velas porque son parte. Ahora, vamos a ver, de alguna forma reconfigura White el hecho de que el que está de alguna forma buscando, tomando ese momento histórico que va a recrear creativamente, lo va a hacer dentro de su perspectiva. Por eso, a todos los que han visto novelas históricas, series históricas, yo no sé si tú viste Roma en HBO, Roma te encantó, pero Roma, si tú te analizas, los personajes correspondían a la visión de Dynasty Dallas o la novela americana. Claro. La mala era mala hasta el tuétano, porque ustedes saben que cuando se es malo en una novela ese es malo hasta la médula ósea, y entonces el bueno era bueno y épico. Entonces, ¿qué puede aportarnos White a eso, a esa visión del autor? Sí, antes de entrar a lo que White pudiera haber dicho sobre el particular, te tengo que aclarar que estas series y novelas del cine, de la televisión, son productos comerciales, y entonces pues tienen que atraer un público, ¿no? Así que Roma y Spartacus, por ejemplo, la serie de Spartacus es una serie grandiosa, aunque no es una serie norteamericana. Es una serie con una producción increíble. Esa serie es infame. Perdóname que yo te contradiga, porque es una serie que le pinta los abdominales a los protagonistas para humillar a los seres humanos normales. Es una serie que deben de descartar del internet. Bueno, mira. De acuerdo a White, el historiador contemporáneo debe establecer que el valor del estudio del pasado está en el proveer perspectivas en el presente que contribuyan a la solución de los problemas particulares de nuestro tiempo. La razón para esto, que el escritor moderno, contrario al del principios del siglo XIX, rehúsa reconocer una causa común con el historiador moderno al calificarlo como el curador de una noción anquilosada de lo que es el arte.
ahí es donde está el campo donde ha continuado la batalla esta, ¿no? De la que habíamos hablado inicialmente. Ahora, ¿cómo se manifiesta esta posición en el literato puertorriqueño contemporáneo? La pregunta se la hicimos al profesor Roberto Ramos Perea, escritor, crítico literario y dramaturgo. El letrado nos contesta con la siguiente pregunta. Típico de Ramos Perea, que te contesta una pregunta con una pregunta, ¿no? Pues me contestó la pregunta mía con la siguiente pregunta. ¿Por qué tenemos que vestir a los historiadores con esa aura de exactitud y veracidad si la historia está sujeta a todas las interpretaciones posibles? ¿Él te dijo eso a sí mismo? Así mismito, copiado verbatim. ¿No? De esa manera, el profesor manifiesta su concordancia con lo escrito por Hayden White. No puede haber entonces similitudes entre los colores de los cristales que utiliza el historiador y el escritor para trabajar con la historia. La ambigüedad en la metodología para el estudio de la historia le abre las puertas al escritor para comentar creativamente el presente y el pasado, una ventaja de la cual ninguna otra disciplina disfruta. Mientras que el texto histórico debe ser explicado, el texto literario que se escribe basado en la historia no necesita explicación. Okay. Luis López Nieves, creador y director del programa de creación literaria de la Universidad del Sagrado Corazón, nos contesta la misma pregunta. Y Luis López Nieves nos dice, si la historia se lee y se escribe igual en todos los países del mundo, es ciencia. Si no se escribe igual, obviamente no es ciencia. Tan convencido está de esta opinión suya que de inmediato me añade, por eso siempre he dicho que la historia es el sexto género literario. Esa opinión la vierte el autor de Seba y de la verdadera muerte de Juan Ponce de León en una de sus cartas bizantinas publicadas en el periódico El Nuevo Día en el año 2008, titulada El sexto género literario. Pero va más allá. En esa misma carta, Constantino le dice a su hermana Eudocia, la historia realmente no existe. Pero no todo es así de sencillo. Parafraseando a la escritora puertorriqueña Tina Casanova. Aparte, saludos a Tina, cariños y abrazos a nuestra querida amiga Tina. Quien es autora de la novela histórica El último sonido del caracol. Esta nos dice que la historia se puede considerar una ciencia en tanto y en cuanto produce tratados escritos sobre lo ya acontecido. Pero es el escritor quien, como artista, le da carne a esa historia y la convierte en arte. Y añade, Tina, que en la novela histórica es la historia, el hecho histórico, el personaje histórico, lo que domina la trama, no lo contrario. Por eso, continúa diciéndonos Tina, una obra como Cuando era puertorriqueña de Esmeralda Santiago no podría ser catalogada como novela histórica porque en ella el personaje, que no tiene méritos auténticamente históricos ni heroicos tampoco, es quien domina en la trama y el hecho histórico predominante no aparece en la narrativa. Pero está coligiendo, o sea, hay momentos, claro. O sea, ese personaje está dentro de un momento histórico constatable. Sí, pero no tiene esa importancia trascendental. No tiene la trascendencia, claro. Okay. No la tiene. Pienso que este ensayo se quedaría cojo si no incluyo en él la opinión de la crítica. Nos dice la tan respetada crítica literaria del Nuevo Día, la doctora Carmen Dolores Hernández Vadillo. No conozco un solo historiador que tenga ambición novelística. Son, continúa diciendo, dos proyectos diferentes. Ahí, de verdad, es una cita
definitivamente que es lapidaria, o sea, de alguna forma sella lo que es esta gran discusión. Oh, sí, o sea, definitivamente. Cuando es que eso lo puede hacer nada más que una persona que se dedica a la crítica literaria. Exacto, Sí. porque Dios no le sale. Bueno, amigos, vamos para nuestro último segmento de este interesantísimo programa de corte académico que estamos haciendo sobre la novela histórica con nuestro querido amigo y especialista Jaime Marzán. Yo soy su amigo Emilio del Carril. Usted está en el programa semanal de literatura de letras. Somos Bonita Radio en Puerto Rico y en el mundo. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Saludos, mi nombre es Sixto Isaac Ortiz del programa El Pajeo Musical. Usted se preguntará, ¿y qué rayo es eso del pajeo? Sencillo, es básicamente un programa en donde tocamos todo tipo de música, desde jazz, rock, música electrónica, hip hop, hacemos trivia, hacemos juegos, hacemos preguntas, incluso yo a veces me voy en un viaje y toco hasta música retro. Para que vea, el pajeo significa específicamente eso, irnos en un viaje musical. Así que si te parece bien la idea, puedes escuchar el programa todos los martes y jueves de 10 a 12 de la tarde, como también puedes escucharlo los martes de 7 a 9 de la noche. Así que si te gusta, no tienes excusa, puedes escucharnos a través de bonitaradio.net y la aplicación de TuneIn Radio desde tu celular. Hacemos análisis en serio. Entonces yo creo que en ese sentido los compañeros vieron la puerta abierta de decir, pero espérate, este es el que habla de tanta moralidad. Claro. Y dentro de ese mismo contexto está haciendo todo lo contrario. Yo siempre he dicho que ojalá Tomás Rivera Chats nunca tenga poder, porque puede ser que él reúne todas las características de un dictador. De un dictador. Pero la ves en broma. Tú sabes que Cucuza salió en el closet, ¿verdad? Para mí siempre estuvo fuera, pero es que ella vivía como en una vitrinita. Pero porque tú dices eso. Cucuza estaba como el que le pega el cuerno en el barrio, que es el último que se entera. Aquí nadie se salva. Hoy el punto eres tú, sábados a las 10 de la mañana por Bonita Radio. Pero entonces, ¿cuál es entonces la pertinencia de la novela histórica a la literatura puertorriqueña contemporánea? O sea, se está trabajando en Carlos Rodrigo Juliá, está trabajando ahora el amigo, se me olvidó el nombre, pero sí, ¿qué está pasando con la novela histórica? Bueno, mira, con la novela histórica en Puerto Rico... Ángel Lozada, ya. Ángel Lozada, sí. La novela histórica en Puerto Rico está comenzando a despertar. Hay más, todos los días se añaden autores que se dan a la tarea de escribir una obra, una novela histórica. El problema con la novela histórica, Emilio, es que se tarda uno mucho tiempo en escribirla, por la dedicación que tiene que prestarle a la investigación. Entonces, para darte un ejemplo, Mercedes me tomó a mí 6 años escribirla. 6 años. Rita no me tomó tanto, Rita me tomó menos de 6 meses. Porque en comparación, ya tenías parte de la investigación de Mercedes. Obviamente ya tenía toda esa investigación. Esta novela que yo estoy escribiendo ahora, que se titula Lolo de los Tiznados,
Es una novela histórica. El Lolo de los Tiznados. Lolo. Es un gran título. Lolo de los Tiznados. También me está causando dolores de cabeza porque que la investigación es ardua. O sea, estamos hablando aquí de que, para darte una idea, de que la trama se desarrolla casi en su totalidad en un viaje de tren. En los años, en la década de los 40. Entonces, ¿cuántas estaciones habían? Las máquinas, ¿cuántas máquinas? O sea, todo eso hay que investigarlo, porque no te puedes tirar a hablar o a escribir cosas que no son. Tú tienes que irte adherido a la historia. La estación de tren en el viejo San Juan, que hoy día es un garaje de la AMA, eso es un disparate que yo no sé a quién se le ocurrió, pero un solemne disparate, convertir esa estación de tren, que muy bien la pudieron haber convertido en un museo del tren de Puerto Rico. Sí, que el tren básicamente ha sido sepultado en Puerto Rico. Sí, quedan 2 o 3 pedacitos de vía en arroyo, de rieles, pero... No, usan el tren para la caña, pero es una ruta muy corta, muy limitada, y habrá un pedacito de vía en algún otro sitio por ahí, pero todo el sistema ferroviario de Puerto Rico, que en un momento dado casi le daba la vuelta a la isla, todo eso desapareció. Entonces te tienes que ir a investigar. Y la investigación toma tiempo. No puedes correr. Tienes que gatear. Porque no se te puede escapar un solo dato, ¿no? Eso sin perder de perspectiva que tratar de ir al archivo histórico es básicamente exponerte a un cuarto lleno de Aedes aegypti, porque allí hay tantos vectores que te van a causar una enfermedad por el polvo, por el problema del almacenamiento. Claro. Hay muchos papeles que tú los tomas y se desintegran a las manos. Eso es un problema, porque tienes que hacer cita, ¿no? Para poder accesar a esos documentos. Y entonces si la persona no puede hoy, pues puede ser mañana o de aquí a la semana que viene. Y entonces todo eso es tiempo, ¿no? Y mientras tanto, pues tú con los brazos cruzados, quizás tomando notas, ¿no? De cómo, de la continuación de la trama y demás, pero no puedes adelantar en la escritura, porque la investigación te limita. Yo tengo que hacerte una pregunta, aunque te interrumpa de la línea donde íbamos. Estas novelas, que tengo esta duda, por ejemplo, ¿cómo tú ves Concierto para Lía de Mayra Landa? En términos de género. Sí, ¿es novela histórica? Yo no la consideraría una novela. Porque sí, es que la visión tuya es la más estricta de la novela histórica. Sí, pues claro. Es que lo que pasa es que, fíjate, en un principio, Walter Scott, quien sentó la pauta, ¿no? de la definición, y eso lo podemos ver más adelante, de la definición de lo que es la novela histórica, una de las cosas que él dijo fue que para que una obra se considerara novela histórica, tendrían que haber pasado 50 años desde que el acontecimiento histórico se da hasta que el escritor se sienta a escribir. Hoy día eso no cabe. Pero yo te voy a preguntar, ¿no estaremos frente a que tenemos que sentarnos a reevaluar? Primero porque cuando escribió Sir Walter Scott no teníamos Google. Por eso. O sea, ahora hay una cercanía a cualquier evento que yo puedo con exactitud poder describir un evento. Por ejemplo, el bombazo de Oklahoma que Luis Polanco lo hace en su novela Primavera en Abril. Sí. Describirlo, cernirme a todos los hechos históricos, aunque haya creado un personaje ficticio. Y entonces, de alguna forma, yo creo que vamos a tener que sentarnos algún día y hacer unas paces nuevas ante un nuevo milenio con una información
tan rápida. No, definitivo. Y eso es lo que yo estoy tratando de lograr, ¿no? Okay. O sea, esa definición que nos da Sir Walter Scott es una definición que si bien funcionó para su época, lenta, ¿no? En la época nuestra no aplica. Esa es mi teoría. No aplica precisamente por lo que tú mencionaste, por la velocidad con que se dan a conocer los hechos históricos debido a los medios de comunicación y las redes y todos estos elementos que nos ayudan a estar al tanto de todo lo que sucede alrededor del mundo. Y entonces, pues, ya esos 50 años de Sir Walter Scott se pueden reducir a 5 semanas. Mira, por ejemplo, ¿tú sabes qué evento a mí me parece Exagerando, precioso? ¿no? Exagerando un poco. El evento del cruce de los venezolanos a Colombia. Sí. Que esto es un momento histórico real. Oh, sí. Ahora, vamos a suponer que venga un autor y diga, yo quiero recrear este proceso dentro de este proceso histórico. O sea, si va a cernirse a todo lo que está ocurriendo históricamente en el momento, sí. ¿Tú no crees que entonces de alguna forma eso se va a convertir en una novela que está adherida a la historia? Sí, no, definitivamente, claro. Pero entonces tienes que recordar que ese momento histórico es el que tiene que predominar, ¿no? En la narrativa, en el contexto de la obra, es el momento histórico el que va a predominar. También, si fuera todo lo contrario, digamos, por ejemplo, ya que estamos hablando de Venezuela y Colombia, pues hablemos de Chávez, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, Chávez es un personaje histórico, ya. Oh, definitivamente. Y entonces toda esa historia que compone o que compuso la vida de Chávez, pues son datos históricos que están ahí, que se pueden utilizar, que se pueden ficcionar, ¿no? Y entonces entramos en el subgénero de la novela histórica con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque tenemos toda la información disponible. Entonces, la investigación, que es el padre de la novela histórica, pues entonces está ahí, sin problemas ninguno. Exacto. Yo pienso que tenemos que... Ay, qué pena. Quiero que sepa todo lo que nos está escuchando que este es el primer programa de esta conversación que estamos teniendo con Jaime, porque la ponencia de él es un poco más extensa. Vamos a dividirlo en un segundo programa que vamos a aparecer próximamente, en el próximo mes. Vamos a ponernos de acuerdo, porque es importante que podamos darle puntillazos a esto y ver cómo este creativo se está estudiando. De alguna forma, tú me acuerdas a mí, te explico, porque cuando yo trabajé mi tesis doctoral sobre la literatura, lo erótico religioso, en unos autores puertorriqueños, me estaba estudiando a mí mismo de alguna forma, en el sentido de tratando de entender lo que yo estaba haciendo, que en aquellos momentos turbios de mi vida estaba escribiendo sobre erotismo que estaba enmarcado dentro de unos elementos religiosos. Entonces, tú básicamente estás haciendo lo mismo, ¿no? Posiblemente tu tesis doctoral se va a ir por esa línea, ¿no? Oh, sí, definitivamente. Claro, la pertinencia de la novela histórica en el Puerto Rico contemporáneo, ese es el título de mi tesis. Pues entonces eso es como cuando la persona tiene disturbios emocionales y estudia psiquiatría, pues entonces tiene que entenderse a sí mismo. Mis amigos, hemos básicamente acabado este tiempo maravilloso con el compañero, los estudiantes de 3201 y 3202, pues ya saben que ya tienen aquí material. Aquí fácilmente hay 10 preguntas bien buenas para un examen. Agradecemos a nuestro querido amigo Jaime Marzán por su presencia y auguramos que próximamente va a venir para que usted, muy pronto va a ver la segunda parte de este programa, donde vamos a hablar, a sellar y a concluir y a establecer unas conclusiones y a tener un debate en los últimos minutos como el del Ateneo, pero sin que corra la sangre aquí en De Letras. Claro. Nuestra felicidad a Sixto, que cumplió años esta semana, siempre muy querido, y a todos ustedes, sabe que este es su oasis semanal de literatura. Aquí desde música hasta programas académicos, tenemos de todo un poco para usted.
porque somos de letras dentro de Bonita Radio y usted tendrá una semana para esperarnos nuevamente sentados y en el momento que nos quiera escuchar para poder disfrutar y ser parte de lo que es el estudio de grabación. Que tengan linda semana. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.